Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre los tratamientos térmicos. Quienes van a exponer son Lizeth Pulido y quien les habla, Catherine Rueda. Primero vamos a resaltar los ítems que vamos a tratar en la exposición. En primer lugar están los tratamientos térmicos. Vamos a hablar sobre qué es, sus etapas y sus tipos. En segundo lugar, los tratamientos termoquímicos, lo mismo que es, sus etapas y sus tipos. Y en tercer lugar, las diferencias entre los dos anteriores y el diagrama TTT. Entonces, ¿qué es un tratamiento térmico? Hay que resaltar que para la formación de un ingeniero industrial es muy importante el conocimiento de la ciencia e ingeniería de los materiales para entender el comportamiento de cualquier material junto con sus propiedades, como ya lo habíamos visto en clase. Una herramienta muy usada para obtener propiedades mecánicas son los tratamientos térmicos, los cuales involucran varios procesos de calentamiento y enfriamiento para efectuar cambios estructurales en un material, los que modifican sus propiedades mecánicas. Este tiene como objetivo dar a los materiales propiedades específicas para su uso final, los cuales no modifican la composición química de los materiales, pero sí modifican otros como los estructurales y la granulometría. Se pueden realizar estos tratamientos a una parte o a una totalidad de la pieza según sea requerido. Entonces, ahora vamos a ver las etapas del tratamiento térmico, que son el calentamiento hasta la temperatura fijada, que es una elevación de la temperatura y debe ser uniforme en toda la pieza. La permanencia a la temperatura fijada, que lo que hace es que esté completa la transformación del constituyente estructural de partida, a lo que puede considerarse apta una permanencia de 2 minutos por milímetro de espesor. Y por último está el enfriamiento, donde se tiene mucho cuidado y atención dependiendo del tipo de tratamiento que se vaya a realizar. Entonces, para entender más estas etapas, tenemos acá un video. Entonces, pongámosle atención. Fase de los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos se producen sobre la base de los cambios de estructura cristalina que experimentan los aceros. Dichos cambios ocurren cuando el material alcanza una determinada temperatura. Es por esta razón que para que todo el material alcance la misma temperatura a un mismo tiempo, se debe procurar que los calentamientos y enfriamientos se realicen a determinada velocidad, evitando que coexistan dos tipos de estructura cristalina en un mismo material, especialmente en la fase del calentamiento. El tratamiento térmico consta de 3 fases o etapas. Estas son: calentamiento hasta la temperatura fijada del tratamiento térmico. Esta es la primera fase de todo tratamiento térmico y de gran importancia para este. Se pueden llevar piezas de forma sencilla y de poco espesor e introducirlas directamente al horno, calentando a temperaturas de temple según el contenido de carbono y el tipo de acero. Es la primera fase de todo tratamiento térmico con una gran importancia, sobre todo para piezas de gran espesor y piezas perfiladas. En este caso, el calentamiento debe procurar que toda la sección de la pieza alcance la temperatura de transformación a un mismo tiempo. Cuando una pieza de gran tamaño se introduce a un horno caliente, se produce una gran diferencia de temperatura entre la periferia de la pieza y su núcleo, generándose grandes tensiones internas producto de las dilataciones desiguales al inicio y luego por las contracciones que experimentan las zonas que alcanzan primero los cambios estructurales de sus cristales. Para piezas de más de 200 milímetros de diámetro, se recomienda realizar un precalentamiento a no más de 350 grados Celsius y una permanencia a esa temperatura por un tiempo T predeterminado. De ser posible, se recomienda iniciar el calentamiento estando el horno a baja temperatura. Se recomienda también una velocidad de calentamiento de 1 minuto por cada milímetro de espesor que tenga la pieza para aceros al carbono. Permanencia a la temperatura fijada del tratamiento térmico. El tiempo de permanencia a la temperatura del tratamiento térmico, temple, recocido, normalizado, etc., se refiere al tiempo necesario que debe permanecer en el horno a la temperatura del tratamiento una vez que todo el material se encuentre a dicha temperatura, incluido también el centro de la pieza. El propósito de este tiempo de permanencia es permitir que todo el material se transforme en austenita,
o en la estructura deseable y que además esta austenita tenga la misma concentración de carbono. La permanencia puede ser de 1 minuto por milímetro de espesor para aceros al carbono y de 2 minutos por milímetro de espesor para aceros aliados. Estos valores pueden reducirse a la mitad si el calentamiento en la primera fase ha sido lento. Enfriamiento desde la temperatura fijada hasta la temperatura ambiente. El enfriamiento del material desde la temperatura de transformación o temperatura del tratamiento. Para completar el tratamiento térmico básico el concepto de velocidad del enfriamiento, el cual definirá los medios de enfriamiento a utilizar y los resultados del tratamiento obtenido. Esta velocidad de enfriamiento depende del tipo de tratamiento, del tipo de acero, forma de la pieza y tamaño de la pieza. Las mayores velocidades se utilizan en general para los temples y las menores para los recocidos. El enfriamiento en agua salada muy agitada representa la mayor velocidad de enfriamiento, en tanto que enfriando las piezas dentro del horno se consiguen las menores velocidades de enfriamiento. Enfriando las piezas en otros medios como aceite, aire y sales fundidas se pueden conseguir velocidades de enfriamiento intermedias. Para realizar temples se utilizan velocidades de enfriamiento rápidas y para los recocidos velocidades de enfriamiento lentas. Listo, entonces una vez ya vistas las etapas, que son muy importantes, vamos a hablar sobre los tipos de tratamientos térmicos. Estos van dependiendo de las características que se quieran obtener. Los más utilizados son los tratamientos centrados en la masa, que son el temple, el revenido, el recocido y el normalizado. Bueno, en primer lugar está el temple, que es un tratamiento térmico al que se somete el acero a piezas ya conformadas en el mecanizado. Su finalidad es aumentar la resistencia, la tracción y su dureza, disminuyendo la plasticidad y tenacidad. También modifica las propiedades físicas con aumento de magnetismo y resistencia eléctrica, junto con propiedades mecánicas como el aumento de la resistencia a la corrosión. Para poder realizar el temple, se calienta una pieza a una temperatura superior a la crítica y se mantiene un tiempo adecuado hasta lograr la transformación en austenita. Para después realizar su enfriamiento brusco con aceites, agua, salmuera, que es agua saturada en sal, y se obtiene la martensita, que es el constituyente duro típico de los aceros templados. Con este temple se hacen los cineles, pernos, herramientas de torno y brocas para cemento, etc. En segundo lugar está el revenido, que es un complementario del temple, es decir, no se eliminan los efectos que se hicieron en el temple, solo que generalmente como que va enseguida. Ya que después del temple los aceros tienden a quedar muy duros y frágiles para su uso, por lo que se corrige con el proceso de revenido. Este lo que hace es disminuir un poco esa dureza y esa fragilidad sin afectar mucho su tenacidad. Este consiste en calentar el acero después de haber pasado ya por el temple o el normalizado, pero en este caso es una temperatura menor a su punto crítico. Con un proceso de enfriamiento que depende mucho de si se quieren resultados de alta tenacidad, entonces se enfría rápidamente, pero sigue siendo un enfriamiento controlado. Pero si se quiere reducir al máximo las tensiones térmicas que generan deformaciones, se realiza ya de manera lenta este enfriamiento. En cuanto al recocido, consiste en calentar una pieza metálica a una temperatura elevada durante un tiempo largo para ablandar el metal, bajar la densidad de dislocaciones y así impartir la ductilidad. También para recristalizar los metales en frío y aliviar los esfuerzos residuales. Tiene un enfriamiento lento para obtener un equilibrio estructural y de fase en los granos del metal, así lograr aumentar la elasticidad y facilita el mecanizado de las piezas para homogeneizar la estructura y afinar el grano. Entonces, por eso es que aumenta su plasticidad, ductilidad y tenacidad del material. Ahora vamos con el normalizado,
que se lleva a cabo al calentar a una temperatura aproximadamente de 20 grados Celsius por encima de la línea de temperatura crítica superior y sigue con enfriamiento a temperatura ambiente. Inmediatamente, su objetivo es duro y fuerte con el recocido total, se le suele llamar. En algunas aplicaciones es el tratamiento térmico final. Como dice la presentación, sirve para mejorar la maquianabilidad, refinar el grano, homogeneizar la microestructura. Su efecto neto del normalizado en sí es que produce una estructura de perlita más fina y abundante que la que se obtiene en el recocido, es decir, que se obtiene un acero más duro y más fuerte. ¿Qué son los tratamientos termoquímicos? Son tratamientos térmicos en los que además de los cambios en la estructura también se producen cambios en la composición química, añadiendo diferentes productos químicos hasta una profundidad determinada. Estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento controlados en atmósferas especiales. Entre las características se encuentran aumentar la dureza superficial de las piezas, disminuir el rozamiento, aumentar la resistencia al desgaste y aumentar la resistencia a la fatiga o corrosión. Las etapas se dividen en tres: disociación, absorción y difusión. La primera de ellas, disociación, consiste en la descomposición de las moléculas y la formación de átomos activos del elemento que difunde. La segunda, la absorción, es cuando los átomos del elemento que difunde se ponen en contacto con la superficie de la pieza de acero, formando enlaces químicos con los átomos de metal. Y por último, la difusión, es decir, la penetración del elemento de saturación hacia la zona interior del metal. Al penetrar lo que se difunde en la red de disolvente, la velocidad de difusión será más alta, siempre y cuando en la reacción se formen disoluciones sólidas de sustitución. Los tipos de tratamientos termoquímicos son 5: cementación, nituración, cianuración, carbonituración y sulfinización. El primero de ellos, cementación, consiste en aumentar la dureza superficial de una pieza de acero dulce, incrementando la concentración de carbono de la superficie. El tratamiento logra aumentar el contenido de carbón, incrementar la dureza de la superficie del acero, la resistencia al desgaste y una buena tenacidad en el núcleo. Entre ellas se encuentra la resistencia al choque, como piñones y ejes. La segunda de ellas, la nituración, consiste en el tratamiento que incorpora nitrógeno en la composición de la superficie de la pieza. Aumenta la dureza superficial y la resistencia al desgaste y corrosión. En este método, el acero se encuentra a temperaturas comprendidas entre 400 y 525 grados Celsius, dentro de una corriente de gas amoníaco más nitrógeno. Se aplica a piezas que son sometidas a fuerzas de rozamiento y carga, como pistas de rodamientos y camisas de cilindro. La cianuración es el siguiente tipo. La cianuración combina la acción del carbono y del nitrógeno, por lo cual se puede considerar un punto intermedio entre los dos procedimientos anteriores. El rango de temperatura para este oscila entre los 750 y 950 grados Celsius. La pieza de acero se introduce en una solución que consta de cianuro de sodio, además de cloruro y carbonato de sodio, en el cual se produce una capa más profunda y rica en carbono y menos en nitrógeno. Existen dos maneras para hacer la cianuración. La primera de ellas es a la flama, donde el calentamiento del acero se realiza de forma local, de modo que con el enfriamiento se produzca un temple localizado en la región afectada. Y la segunda por inducción, donde el calentamiento se realiza por corriente eléctrica. El proceso se usa para templar superficies de piezas cilíndricas. La carbonituración. Esta introduce carbono y nitrógeno en una capa superficial, pero con hidrocarburos, como lo son el metano, etano, amoníaco y monóxido de carbono. El proceso requiere temperaturas entre 650 y 850 grados Celsius, pero requiere un proceso de temple y revenido posteriores. El objetivo de este es obtener superficies extremadamente duras y un núcleo tenaz. Entre sus características
Este presenta muy poca deformación, acelera la difusión del carbono y disminuye la velocidad crítica del temple. Un ejemplo muy común son las turbinas o hélices. La sulfinización. En esta se incorpora azufre al metal por calentamiento. El objetivo no es mejorar las propiedades mecánicas, sino mejorar su comportamiento frente al mecanizado en aceros de bajo carbono. Se utilizan piezas ya terminadas y consiste en elevar la temperatura de la pieza a 575 grados Celsius aproximadamente en un baño de sales que se den carbono, nitrógeno y azufre. Entre las características, este aumenta la resistencia al desgaste, favoreciendo la lubricación y evitando el agarrotamiento. Se emplea en ejes, camisas de cilindro y herramientas de acero de corte. Los diagramas tiempo, temperatura y transformación son diagramas que representan el tiempo necesario a cualquier temperatura para que se inicie y termine la transformación de una fase, tiempo, temperatura y transformación. Para su obtención se realizan ensayos sobre distintas probetas que se someten a diferentes velocidades de enfriamiento y se analiza su dureza y estructura interna. Según la gráfica, da a entender que por encima de la temperatura A1 toda la estructura es austenita, es decir, hierro más carbono. Además, P(S), que es la línea roja, indica el inicio de la transformación a perlita y P(T) indica el final de la transformación. También vemos que B(S), que es la línea naranja, indica la transformación a vainita y B(F) es el final. El temple sucede siempre que la velocidad de enfriamiento sea lo suficientemente rápida para no entrar en la zona S, que es esta, y debiendo cortar con la línea M(S). Y por último, hablaremos de la diferencia que hay entre el tratamiento térmico y el tratamiento termoquímico. Como os digo en un principio, el tratamiento termoquímico es una rama del tratamiento térmico. Creo que su diferencia más importante es que el tratamiento térmico es más centrado en la masa y el tratamiento termoquímico es más centrado en la superficie, como se dijo a lo largo de toda la presentación. El tratamiento térmico mejora y modifica las propiedades mecánicas. En cambio, el tratamiento termoquímico modifica la composición química de una capa superficial de la pieza, pues por medio de reacciones químicas en esta. El tratamiento térmico aumenta la resistencia a la tracción y la dureza sin alterar su composición química. No toca para nada el tema del tratamiento termoquímico. Y el tratamiento termoquímico se mantiene el núcleo de las piezas con las propiedades iniciales, o sea, tampoco toca su interior, entonces solo es superficial, como dijo mi compañera. Entonces estas serían las diferencias, esta es la bibliografía y muchas gracias por prestarnos atención.